Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que todo súper bien. Yo soy Adrián Elías, me presento por acá. Soy venezolano viviendo felizmente en Lima, en Lima, Perú. Y quería compartir con ustedes mi experiencia personal. Hace 9 años que ya soy libre, que dejé de ser testigo. Nací en una familia testigo y fue una infancia un poco complicada y ya les voy a contar por qué. Mis papás, mi papá y mi mamá fueron precursores especiales y de verdad han dedicado, mi papá ya falleció, pero dedicaron toda su vida a la organización de los testigos de Jehová. Entonces crecer en una familia, no testigo, sino muy testigo, era bastante complicado y sobre todo porque aprovechando de que llegó este señor hablando de que la orientación sexual es una enfermedad mental, yo desde los 4 años ya yo sabía que mi orientación sexual era diferente. Yo en el jardín de infancia, en el preescolar como le decimos en Venezuela, yo veía a los niños y no veía a las niñas. Imagínense lo complicado que es para un niño crecer en una familia y en una religión donde te dicen que está mal, donde te dicen que Dios no lo aprueba, donde te dicen que te vas a morir, donde te dicen que un montón de cosas, e ir creciendo sabiendo qué es lo que tú sientes, qué es lo que piensas y qué es lo que te enseñan y qué es lo que dicen en las reuniones y qué es lo que dice tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que fue bastante complicado. Me bautizo muy jovencito, me bautizo a los 9 años de edad. Eso como que es un poco más común ahorita, pero hace 20 y pico de años atrás no era tan común que un niño tan pequeño se bautizara, pero bueno, mi hermana se bautizó, por ejemplo, a los 15 años, mi hermano se bautizó a los 16 años, yo me bauticé a los 9. Me bautizo a los 9 años, a los 11 empiezo por yo mismo, ojo, esto nunca lo hablaba con nadie, no podía hablarlo con nadie. Empiezo a decirme, lo que tú sientes está mal, tú no puedes estar así, no puedes sentir eso, no puedes pensar eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y trato de montarme una pantalla de heterosexualidad en mi vida. Pero no había ningún tipo de atracción. Ojo, amo a las mujeres en el sentido de que las respeto y son lo máximo y tengo muchas mujeres a mi alrededor que las admiro un montón, pero atracción como tal, tanto sentimental como sexual, no había en lo absoluto hacia las mujeres. Entonces, ojo, yo me bautizo, empiezo el precursorado auxiliar, luego empiezo el precursorado regular y empiezo a ser precursor regular por muchos años. Desde los 10 años y tantito empiezo a ser precursor regular hasta mis 23 años. Hice el precursorado regular. Y yo estaba muy metido también dentro de la religión, o sea, participaba muy activamente. Con decirles que fui betelita sin haber ni siquiera enviado planilla en el momento. O sea, a mí me llamaron y me dijeron, mira, ¿tienes planilla en Betel? No tengo planilla en Betel. Métela porque quieren que vengas a trabajar. Ok, listo, perfecto. O sea, para que tengan una idea del nivel de reconocimiento que tenía mi familia en el país. Era una locura y la presión era una locura también, porque yo decía, Dios mío, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con lo que siento? Y a diferencia de el ejemplo que siempre se pone dentro de las reuniones y dentro de la religión es que así como una mujer, si no se casa, no puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero siempre va a tener la esperanza que en algún momento va a poder casarse, en algún momento va a llegar esa persona ideal y bueno, y espera que así sea. En mi caso no era así, en mi caso era, yo siempre voy a estar solo. Yo siempre voy a tener que cohibir lo que yo siento y sí, mis sentimientos y lo que soy en realidad. Pero bueno, fue a los 16 años que yo ya digo, en mi cabeza digo, bueno, ya yo soy así, tengo que aceptarme yo mismo primero. Y es muy duro para un jovencito
pasar por toda esta situación totalmente solo, o sea, sin el apoyo de nadie, sin poder compartirlo con nadie, sin poder hablarlo con nadie, porque sabía todo lo que estaba en juego si yo hablaba al respecto. Entonces, a los 18 años ya tengo mi primera pareja, ya peco, por así decirlo. Y en ese momento fue como el momento más difícil de todos, porque yo sentía que le había fallado a Dios, que le había fallado a la congregación, que le había fallado a mi familia, que le había fallado a todo el mundo. Y la verdad que emocionalmente fue muy, muy duro, al punto en que yo dije, yo tengo que buscar un psiquiatra por mi cuenta, tengo que buscar ayuda por mi cuenta, y a escondidos de mi familia, yo estaba yendo a un psiquiatra porque no podía con tanta presión. Fue muy difícil, fue muy, muy, muy difícil esa situación, pero empecé a vivir una doble vida. Yo era, desde los 18 era siervo ministerial, era precursor regular, éramos la familia ejemplar, era el joven súper ejemplar, el de entrevistas y partes en las asambleas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado era viviendo mi vida a escondidas, que también era súper desgastante por la cantidad de red de mentiras que tenía que decir, etcétera, para poder vivir un poco. Y en estos días que estaba un jovencito hablando de que todavía vivía con sus padres, que quería dejar la religión, que estaba inactivo, que no sabía si meter su carta de renuncia y todo esto, yo también estaba en esa disyuntiva y yo decía, yo tengo que irme preparando de alguna forma para ser independiente, y yo vivía con mis papás también. Mi papá nos había dado un terreno para que construyéramos, yo construí ahí mi casa, duré 4 años trabajando muchísimo, y cuando hablo de trabajar muchísimo era que yo soy adiestrador canino. No fui a la universidad porque obviamente no iba a ir a la universidad creciendo en una familia como la mía, mi papá anciano, coordinador de la congregación, etc. No había forma de que yo fuera a la universidad. Pero sí hice algo que tuviese alguna profesión, como era el adiestramiento canino, que no era una carrera universitaria, pero era algo con lo que me podía mantener. Entonces trabajaba desde muy temprano, 4 de la mañana, con adiestramiento, para luego irme a la predicación, luego irme a hacer revisitas, dar estudios bíblicos. En la tarde trabajaba en un negocio de mi papá, y en la noche seguía adiestrando para poder construir mi casa. Y yo pensaba en futuro, yo decía, yo no voy a durar aquí toda mi vida, yo tengo que buscar la forma de independizarme cuanto antes. Cuando tengo 23 años, ya me habían llamado para la escuela de entrenamiento ministerial. Yo acababa de regresar de Betel en ese momento, cuando se cayó toda la pantalla. Ojo, yo estaba en Betel y yo tenía mi pareja. Y claro, yo estaba en Betel, en La Victoria, Estado de Aragua, y mi pareja vivía en Mérida y viajaba, o cuando yo tenía el domingo tal, él viajaba. Era una locura. Y eso era insostenible también, vivir así, o sea, pobrecito él, de verdad, que se caló toda esa situación tan difícil. Entonces yo acababa de regresar de Betel, estaba en la participación, iba a participar en el drama de la asamblea de ese año. Me habían llamado a la escuela de entrenamiento ministerial también. O sea, todo junto cuando se cayó mi pantalla, ¿no? Empezaron a darle estudios de la Biblia a los hermanos de mi pareja estaba ahí, nosotros habíamos terminado por toda esta misma situación, porque yo no podía aportar más a la relación. Y él como que le contó toda nuestra historia, pero en una versión de 2 chicas. Y luego, por cosas de la vida, mi ex se encontró con mi hermano y este testigo que le estaba dando estudios bíblicos a los hermanos de él. Y como que, mire, ¿y ustedes dónde se conocen? Y mi hermano le dijo, no, él es amigo de Adrián, o sea, mío. Y él ahí como que ató todos los cabos, habló con mi cuñado, que también era siervo ministerial en ese momento. Ahorita es anciano, el esposo de mi hermana. Y él le dijo, mira, no hables nada conmigo, tú tienes que hablar con Adrián. Pero él habló con mi hermana a su vez habló con mi mamá, y mi mamá me preguntó directamente que si mi ex en ese momento, que si era gay. Yo le dije que yo no sabía. Me preguntó directamente a mí y tú. Y bueno, ya me lo puso en bandeja de plata, y fueron tantos años reprimiendo tantas cosas que ya yo le dije, bueno, sí.
En ese momento yo ni siquiera quería hablar con los ancianos ni nada. Yo lo que quería era agarrar mis cosas y mudarme inclusive de ciudad para estar tranquilo. Mi papá me dijo, bueno, tu responsabilidad es esa. El momento en que tú decidiste ser testigo, es tu responsabilidad hablar, y es tu responsabilidad hablar con los ancianos porque tú decidiste ser testigo. Nadie te obligó a ser testigo. Ajá, pero yo me hice testigo a los 9 años. ¿Qué sabe un niño de 9 años? Entonces en ese momento ya la decisión estaba tomada en mi cabeza, ya yo sabía que no quería seguir siendo testigo. Cuando se hizo el comité judicial, yo expuse mis motivos también, o sea, no renuncié como tal, pero expuse que no iba a seguir, o sea, que yo no podía más, pues, que yo siempre había sido así, que yo no estaba haciendo algo malo, que yo sentía que Jehová sabía lo que pasaba en mí también, y que yo no iba a seguir siendo testigo. Me expulsan en ese momento, y ahí comienza la otra parte difícil. Me tuve que mudar de la casa de mis papás. Yo estaba construyendo la mía, me mudo a mi casa, pero era muy difícil estar ahí porque es en el mismo terreno. Entonces yo era el fantasma literal que pasaba y que nadie saludaba, y ni mis hermanos, ni mi mamá, ni mi papá, y fue muy, muy difícil. Entonces me mudé a otro lugar, luego alquilaron mi casa, fue una locura total. La única opción para yo recuperar la casa, porque el terreno estaba a nombre de mi papá, era llevar a mi papá a un tribunal. Al final decidí no hacerlo, y gracias a Dios no lo hice, porque por cierto sigo creyendo en Dios, pero gracias a Dios no lo hice porque mi papá luego se enfermó muy, muy grave. Y yo sé que iban a achacar toda esa situación al estrés y que yo estaba formando algún problema o algo. Y yo siempre quise ser muy respetuoso con mis padres, ¿no? Yo siempre les dije, mira, esto, o sea, lo que yo estoy haciendo nada es en contra de ustedes. Y lo que estoy haciendo es para poder vivir mi vida así como ustedes han vivido la suya. Cada quien tiene que hacer sus elecciones. Entonces, para un joven es muy difícil ese momento cuando lo pierdes todo de la noche a la mañana. Y en mi caso lo perdí absolutamente todo. Yo crecí siendo testigo, en una familia muy testigo, como les dije, y todo mi entorno eran testigos. O sea, yo no tenía amigos fuera de la religión, yo no conocía prácticamente a nadie fuera de la religión. Y fue de verdad bastante difícil quedarse absolutamente solo de la noche a la mañana. Perdí a todos mis amigos, perdí a toda mi familia. Y al poquito tiempo después también terminé con mi pareja. Entonces fue cuestionarme qué es lo que quiero en mi vida, ¿sabes? O sea, fue cuestionar eso. Y para una persona en ese estado de tristeza profunda, de depresión, es muy, muy complicado. Yo creo que lo más importante es apoyar a los jóvenes que están dejando de ser testigos y tienen familia ahí. Muchas veces se quedan muy, muy solos, como fue en mi caso. En mi caso, mi único refugio, por así decirlo, fue mi trabajo. Empecé a trabajar como loco, pero bueno, todos los días para mí eran iguales. Si era un lunes, si era un domingo, si era un jueves, porque yo lo que hacía era trabajar, porque no sabía qué más hacer, porque no tenía otro propósito en la vida. Y recuerdo que una vez yo tuve que sentarme con mi papá y él me dijo, yo sé que tú no eres más feliz de lo que eras antes. Y yo le dije, claro que sí, porque yo sabía que estaba construyendo mi felicidad también. Actualmente, gracias a Dios, vivo súper bien. Tuve que salir de Venezuela por la situación de Venezuela, pero acá en Lima me va súper bien. Tengo 2 negocios, tengo mi pareja ya de casi 9 años juntos, vivimos súper felices, y todo súper bien. Mi papá falleció el año pasado, por cierto. Una cosa absurda que les cuento para que si no sabían, en el discurso de funeral que fue por Zoom, mi papá luego se fue para Panamá y por el tema de la pandemia no pude viajar cuando falleció. Y cuando hicieron el discurso de funeral, que lo hicieron un superintendente y entrevistaron a 2 superintendentes más, porque bueno, que fueron los que eran precursores especiales en el momento en que mi papá también lo nombraron y eran amigos de toda la vida. Mi hermano me dijo, puedes estar, pero no puedes abrir tu cámara, porque si abres tu cámara te sacan del discurso.
yo decía, esta gente es súper absurda, o sea, y yo le decía, si el funeral fuese en un salón, yo puedo ir al salón, nadie me va a hablar, no importa, pero yo puedo ir. Pero ¿cómo voy a estar con la cámara apagada? O sea, ¿ustedes qué les pasa? Es una locura, absoluta. Pero bueno, al final, yo las últimas palabras que pude dirigirle a mi mamá fueron las siguientes. Que fue en el momento de la muerte de mi papá, que ahí fue una mínima comunicación, o sea, si me mandaron 2 mensajes fue mucho durante todo el momento en que se puso mal hasta que murió, o sea, en realidad no me tomaron en cuenta para nada. Yo le dije, mira, yo te puedo garantizar, le dije a mi mamá y a mis hermanos, yo les puedo garantizar que yo soy muchísimo mejor persona de lo que era antes. Antes que vivía con depresiones, que vivía engañando a todo el mundo, engañándome a mí, mintiéndole a todos para poder medio vivir. Antes que tenía una frustración espantosa, antes que tenía rabia interna, ataques de ira por toda esa frustración. Y yo sé que ustedes ahorita no saben quién soy yo, no me conocen porque yo soy muchísimo mejor persona de lo que era antes. Sigo trabajando en mí, sigo trabajando en aportar, en ayudar a otros, sigo trabajando en ser feliz y gracias a Dios lo soy. Yo le digo, y si ustedes quieren seguir creyendo lo que creen y defendiendo lo que creen, genial, sean felices, pero déjenme ser feliz a mí también, ¿no? Y nada, esto es una pequeña partecita de toda la experiencia. Y lo último que les quería comentar es que, aprovechando de lo que decía Glenn ahorita, de los tipos de primo, yo creo que también hay uno solo, porque en el momento en que a mí me expulsan, yo seguía creyendo que era la verdad. Y muchos años después fue que empecé a leer de un montón de religiones adicionales, porque sí empecé a leer no por buscar una religión para mí, sino para poder entender a otras personas también. Y desde mi punto de vista ahora, yo siento que todo el mundo tiene una necesidad espiritual de alguna forma y cada quien la sacia de una forma distinta también. Es como la comida, la necesidad de comer, todos la tenemos y algunos deciden comer saludable, otros deciden ser vegetarianos, otros deciden comer solo comida chatarra, etc. Pero si se sienten bien y les va bien, genial. Igual es con las creencias, cada quien decide si eres ateo y eres buena persona y no te metes con nadie y sientes que estás creciendo, que te estás desarrollando, que estás ayudando a los demás, que estás mejorando tú, genial, sigue adelante. Si eres agnóstico y eres buena persona y no te metes con nadie y estás haciendo el bien y estás ayudando a otros y te sientes feliz, genial, sigue adelante. Si eres evangélico y te sientes bien y sientes que estás mejorando y que eres mejor persona y que estás haciendo el bien a los demás, genial, sigue adelante. Entonces cada quien tiene que buscar lo que lo haga feliz. En mi caso particular no soy de ninguna religión, sigo creyendo en Dios porque siento que hay algo por encima, pero no ese Dios que pintan muchas religiones, sino alguien lleno de amor y que al final nos acepta a todos siempre y cuando demos lo mejor de nosotros y ya. Eso es más o menos mi experiencia que quería compartir por acá.